Capítulo 1. No hay mercados libres. En el capítulo 1 se discuten distintos puntos, tales como la falsedad del dicho que los mercados tienen que ser libres, lo cual es erróneo, porque todos los mercados tienen reglas y límites que acotan la libertad de elección. Sin embargo, tiene que haber libertad laboral. En 1819, en el Parlamento británico se propuso una ley llamada la Ley de Regulación de las Fábricas de Algodón. Dicha prohibía el empleo a los niños menores de 9 años, mientras que los mayores, que tenían entre 10 y 16 años, se les permitía trabajar no más de 12 horas al día. Esta nueva legislación solo era válida para las fábricas de algodón. No obstante, la polémica fue enorme. La argumentación de los detractores de la propuesta era la siguiente: los niños quieren y necesitan trabajar, y los dueños de las fábricas quieren darles trabajo. ¿Dónde está el problema? ¿Es justo el libre comercio? En el siglo XIX, la restricción arancelaria al libre comercio por parte del gobierno federal de Estados Unidos indignaba a los dueños de esclavos, que al mismo tiempo no veían nada malo en comerciar con seres humanos en un mercado libre. China actuaba de manera injusta al pagar sueldos inaceptablemente bajos a los trabajadores y hacerlos trabajar en condiciones inhumanas. Visto así, el debate sobre el comercio justo gira en torno a valores morales y decisiones políticas, no en torno a la economía en su sentido habitual. Y aunque verse sobre un tema económico no es una discusión cuya última palabra compete especialmente a los economistas, con su instrumental técnico. La ilegalización del libre mercado en los cargos gubernamentales y en los votos chocó con una resistencia por parte de los partidos políticos que compraban votos y recompensaban a sus fieles con cargos de gobierno. Estas prácticas solo llegaron a su fin gracias a una combinación de activismo político, reformas electorales y cambios en las normas sobre la designación de funcionarios. Capítulo 2. Las empresas no se han de gestionar en beneficio de sus dueños. Se nos hace creer que los accionistas no tienen asegurado ningún pago fijo y que los ingresos de estos varían en función del rendimiento de la empresa, lo cual les da más incentivos. Sin embargo, estos tienen más movilidad entre todos los colectivos que las integran, y a menudo les importa muy poco el futuro a largo plazo de la empresa, a menos que su parte sea tan grande que les resulte imposible venderla sin trastornos graves para el negocio. Antes de que en la Europa del siglo XVI se inventara la empresa de responsabilidad limitada, los empresarios tenían que arriesgarlo todo para emprender un negocio, y al decir todo, era todo. No solo sus bienes personales, sino también su propia libertad personal, ya que en caso de que no pagaran sus deudas, podían ir a una cárcel de deudores. Desde esta perspectiva, casi parece un milagro que alguien estuviera dispuesto a montar un negocio. Aún así, a mediados del siglo XIX, con el surgimiento de la industria a gran escala, como la del ferrocarril, la del acero y la de la química, se hizo cada vez más palpable la necesidad de la responsabilidad limitada. Capítulo 5. Si piensas lo peor de los demás, te darán lo peor. Lo que te cuentan. El mercado tiene la virtud de encauzar la energía de individuos egoístas que solo piensan en sí mismos, a lo mucho en sus familias, hacia la producción de la armonía social. El consumismo fracasó por negar este instinto humano y fundar su política económica en la premisa de que todos somos desinteresados, o como mínimo muy altruistas. Para construir un sistema económico duradero hay que partir de la peor premisa sobre las personas. Lo que no te cuentan. El interés personal es uno de los rasgos más marcados de la mayoría de la gente. Pero no es el único que nos impulsa. En muchos casos ni siquiera es nuestra principal motivación. La verdad es que en un mundo lleno de esos individuos egoístas de los que hablan los manuales de economía, definitivamente no funcionaría. Nos pasamos la mayor parte del tiempo intentando desenmascarar a los que engañan y castigándolos. Si el mundo está como está es porque las personas no son esos agentes interesados que creen la economía del libre mercado. Se debe diseñar un sistema económico que, sin ignorar que en la mayoría de las veces la gente sí es egoísta, saque el máximo provecho de otras motivaciones humanas, como hacer un cambio de su país o comunidad o por el bien común y no solo el propio. Esto saca lo mejor de la gente. Si pensamos lo peor de los demás, es muy probable que nos den lo peor. La mayor parte de las veces la gente es lo que otros esperan que sean. Esto es parecido al argumento de Maquiavelo y el famoso debate que tenía con Rousseau sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Somos buenos porque existen normas y para estar en la política debes ser lo que otros esperan que seas.
La economía del libre mercado parte del supuesto de que todos los agentes económicos son egoístas. Según estos economistas, lo bonito del sistema de mercado es que analiza lo que parece el peor aspecto de la naturaleza humana y lo convierte en algo productivo y socialmente beneficioso. El egoísmo hará que los tendederos intenten cobrarte demasiado, que los empleados procuren encasquearse del trabajo y que los directivos profesionales traten de aumentar al máximo sus sueldos y prestigio. Sin embargo, el poder del mercado va a terminar limitando estos comportamientos aunque no los elimine del todo. Si el tendedero tiene competencia a la vuelta de la esquina, no cobrarán más. Si el empleado sabe que no tendrán problemas en surtirle, no se preocupará por renunciar en cualquier momento y sustituirla. No se preocupará por renunciar en cualquier momento. Si los economistas se mueven en un mercado de valores dinámico en el que los directivos generan pocos beneficios, corren el riesgo de quedarse sin trabajo por un cambio de control de la empresa. Los segundos podrían equilmar a los primeros. El monopolio puede ser peligroso, siempre es bueno tener algún tipo de competencia. La premisa del individualismo interesado base de la economía de libre mercado tiene muchos ecos de nuestra experiencia personal. A todos nos ha timado algún comerciante sin escrúpulos, conocemos demasiados políticos corruptos y funcionarios holgazanes para creer que todos los funcionarios estén exclusivamente al servicio de los ciudadanos. Capítulo 8. El capital tiene patria. Lo que te cuentan. El verdadero héroe de la globalización ha sido la compañía transnacional. Como indica su nombre, son compañías que han ido más allá de los límites nacionales desde sus inicios. Pueden mantener su sede en el país donde se fundaron, pero gran parte de sus instalaciones productivas y de investigación se encuentran fuera del país de origen y dan trabajo a personas de todo el mundo, incluidos muchos altos cargos. Los capitales carecen de patria, las políticas nacionalistas ante el capital extranjero son ineficaces e incluso contraproducentes. Si el gobierno de un país discrimina, las transnacionales no invertirán en él. Lo que no te cuentan. A pesar de la creciente transnacionalización del capital, la mayoría de las compañías transnacionales siguen siendo empresas nacionales con mayor actividad internacional, no empresas realmente apátridas. El grueso de sus actividades principales, como la investigación de alto nivel y la estrategia, la llevan a cabo en sus países. La mayoría de sus principales responsables son del país de origen de la empresa. Cuando se deben cerrar fábricas o hacer recorte de personal, suelen dejar a su país en último lugar, por una serie de razones políticas, pero también económicas. La nacionalidad no es lo único que determina el comportamiento de la empresa, pero si alguien ignora la nacionalidad del capital, que se exponga a las consecuencias. ¿Por qué hay un sesgo hacia el país de origen? Según la postura del libre mercado, la nacionalidad del capital no importa ni debería importar, porque para que una empresa sobreviva debe aumentar al máximo sus beneficios. El patriotismo es un lujo que no puede permitirse. Sin embargo, existen razones de peso para que la actividad de las empresas obedezca a un sesgo favorable al país que nacieron. Para empezar, se sienten personalmente obligados con la sociedad de la que proceden y es totalmente normal y válido. Más allá de los sentimientos personales de los directivos, a menudo las empresas realmente tienen obligaciones con el país del que preceden. Por muy importantes que sean las razones morales e históricas, la principal explicación del sesgo nacional es la económica. Normalmente, si una compañía se vuelve transnacional, se instala en países extranjeros, es porque tiene alguna competencia tecnológica u organizativa de la que carecen empresas que actúan en el país receptor. Capítulo 13. Enriquecer a los ricos no nos enriquece a los demás. En este capítulo, Ha-Joon Chang desmonta la teoría económica de la filtración descendente, la cual versa sobre la frase: antes de compartir la riqueza, debemos crearla. Nos guste o no, serán los ricos quienes inviertan y creen nuevos puestos de trabajo. Para ello, Chang realiza un símil entre la política económica de Stalin en la Unión Soviética y las políticas antipobres de los liberales, políticas que contaban con el respaldo de los economistas clásicos, el más destacado de los cuales era el británico del siglo XIX, David Ricardo.
Resumidamente, la política antipobres de los liberales consideraba que los trabajadores, al gastarse todos sus ingresos, si recibían una parte mayor de los ingresos nacionales, bajaría la inversión y por consiguiente el crecimiento económico. A su vez, las políticas de impuestos de Stalin pregonaban que el Estado debería de recaudar todos los excedentes producidos por los trabajadores. Es decir, ambas políticas, pese a ser de polos opuestos del espectro político, poseían más similitudes de las que suele reconocerse, pues en ambas se buscaba regular las acciones económicas de los trabajadores.